¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Para el día de hoy, vamos a continuar el tema de diagramas UML, de relaciones, pero vamos a tomar ya dos conceptos. Vamos a tomar agregación y composición. En estos dos temas, siempre he visto que hay dudas muy frecuentes a la hora de modelar porque no distinguen bien entre ambas. Entonces, vamos primero a empezar con el tema de agregación. A ver, agregación, para empezar, su flechita es una flechita normalita por acá. A ver, es una flechita normalita, pero este tiene un rombo así, sin pintar, ¿ya? Y a diferencia de la composición, que es una flechita igual, pero tiene un rombito pintadito. Un rombito pintadito. Ahí lo vamos a ver más adelante, un poquito mejor. Ya bueno. ¿Qué pasa con la agregación? Bueno, la agregación es un tipo de asociación que indica que una clase es parte de otra clase, pero se le llama composición débil. ¿Por qué composición débil? Porque ahorita lo vamos a explicar, pero con la práctica, así con la práctica super gozu. A ver, creamos una clase, creamos una clase y esta clase lo vamos a llamar empresa. Esta clase lo vamos a llamar empresa, ¿ya? Esta empresa, ya le vamos a crear otra clase para hacer el ejemplo de una vez. Y a esta clase lo vamos a llamar cliente. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de agregación, los componentes pueden ser compartidos por varios compuestos. Pero la destrucción de algún compuesto, o sea, de alguna clase de por acá o de alguna clase de estas, la destrucción de ellas o la eliminación no va a conllevar a la destrucción de esta. Es decir, una empresa tiene, a ver, vamos a hacerlo así, ¿ya? Agregación, ahí está, miren, agregación, perdón, es al revés, así, listo, ahora sí, listo, ahora sí. Una empresa, una empresa tiene cero o muchos clientes, ¿ya? Pero la eliminación de esta no conlleva a la destrucción de este componente. No, 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 porque va a seguir siendo una empresa. Ya más o menos me van entendiendo a lo que me refiero. Vamos a ver otro ejemplo, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo. En el caso, por ejemplo, ya no de empresa, vamos a llamarlo almacén. Almacén. Un almacén tiene agregado a los clientes igualmente, pero la destrucción de esto no va a conllevar que a esto le pase algo. O por ejemplo, un ordenador. Si hablamos, por ejemplo, de un ordenador, tiene agregado a, por ejemplo, el CPU, tiene agregado a, no sé, el monitor, mm, tiene agregado a, no sé, el teclado, ya se copió, teclado, y tiene agregado al mouse, ¿no? Al mouse. A ver cómo lo hacemos por acá.
parece así, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así. Algo así. Listo. Pero la destrucción de alguno de estos componentes, es decir, uno o muchos ordenadores, pueden tener su CPU, su monitor, su teclado, su mouse, pero la destrucción de alguno no va a conllevar a la destrucción de este. Eso es lo que nos quiere decir la agregación. O mejor dicho, como lo conocen algunos, una composición débil. Ahora, a diferencia de la composición, cuando hablamos de composición, esto vamos a dejarlo un poquito a ver si se puede mover, si se puede mover. Listo, esta es la agregación. Ahora, cuando hablamos de composición, ahora sí, ¿qué nos dice la composición? La composición es una forma fuerte de composición donde la vida de la clase contenida debe coincidir con la vida de la clase contenedor. ¿Cómo así? Ahora, otro ejemplo. A este ejemplo le vamos a llamar, igual que hace rato, empresa. Empresa, listo. Y esta clase empresa va a tener una clase empleado. Listo. Perfecto. Ahora sí, composición. Acá, ¿qué nos quiere decir? Acá nos quiere decir que tenemos una clase empresa. Un objeto empresa, esta vez compuesto por uno o varios objetos del tipo empleado. El tiempo de vida de los objetos empleados va a depender del tiempo de vida de la empresa. Es decir, que si ya no existe la empresa, el empleado tampoco. A diferencia de este, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahora, ahora. ¿Qué más podemos decir? Por ejemplo, otro ejemplo para poder entenderlo mucho mejor, ¿no? Ahora, un ejemplo con ambas, ¿ah? Un ejemplo con ambas, por ejemplo. Almacén. Si tenemos un almacén, por ejemplo, un almacén, y tenemos una clase cuentas y tenemos una clase clientes. Clientes. Listo. Le vamos a dar la agregación a los clientes y la composición a las cuentas. Ahora, la destrucción del componente almacén va a hacer que se destruyan los clientes. No, porque los clientes van a seguir ahí, compren o no en tu almacén, pero las cuentas sí van a ser borradas total de tu empresa. ¿Se dan cuenta? A eso es lo que me refiero entre la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, si vamos a poner otro ejemplo, pero esta vez solo un ejemplo para la composición, para que se entienda un poquito mejor. Una última clase. A esta clase lo vamos a llamar, por ejemplo, escuela. Escuela. Y otra clase llamada, no sé, aula. Listo. Entonces, la escuela posee un aula. Si la escuela fuera destruida, el aula deja de existir. Así de simple. Sencillo, ¿verdad? O sea, de esa forma es como funciona. Es decir, por ejemplo, ¿no? Si tu clase fuera Windows y tuvieras, no aparte tu slider, tu header, tu panel, si tu Windows es eliminado, todo esto queda borrado. Pero en este caso no,
Porque si tu ordenador queda eliminado, no va a contribuir con esto, porque el CPU va a seguir ahí, el monitor va a seguir ahí y el teclado va a seguir ahí. De esta forma es la diferencia entre agregación, que estamos hablando de una composición débil, y de la composición, que es composición fuerte. ¿Estamos? Entonces, eso sería todo para el día de hoy. Espero haya sido de su grata ayuda. Ya nos vemos en el próximo video, probablemente con algún otro tema o dependiendo algún otro ejemplo, ¿no? Que nos ayude a mejorar nuestra práctica en este tema, muy importante para todos. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Bye bye.